Bueno, buen día para todos. Gracias por conectarse. Eh, Mi nombre es Iván Arbeláez, yo soy Practice Manager de ITOM y AMS dentro de Pidata. ¿Sí? Eh, y bueno, hoy nos acompaña en este webinar como expositores Lautaro Pereira, que es nuestro Certified Technical Specialist, ¿sí? Nuestro especialista técnico de Datadog certificado. Y también nos acompaña Rafael Isibasi, que es Partner Solution Architect de Datadog y que nos va a hablar un poco al final de Datadog y de algunas novedades que se vinieron para este año y que fueron presentadas hace poco tiempo. Bueno, en este webinar vamos a hablar de los pilares de observabilidad, ¿sí? Y cómo Datadog concibe su herramienta de observabilidad o su plataforma de observabilidad eh, alrededor de estos tres pilares, ¿no? Eh, entonces, pues, dentro del webinar lo que vamos a presentarles a ustedes hoy, para empezar, vamos a contarles un poco quiénes somos, quién es Epidata, ¿sí? Quién es Datadog y qué hacemos cada uno de nosotros como empresa, cuál es nuestro nivel de partnership o nuestra asociación. Vamos a hablar de observabilidad, entonces vamos a introducir un poco el concepto de observabilidad. Después vamos a ver cuáles son las características de Datadog a nivel general, ¿sí? Y cómo esto se encuadra dentro de lo que es observabilidad. Después vamos a contarles un poco cuáles son los pilares de observabilidad. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de logs, métricas, trazas, ¿sí? Posteriormente hablaremos de los beneficios que tienen las organizaciones al implementar observabilidad y sobre todo al hacerlo con Datadog y con Epidata. Después vamos a hablar rápidamente así de la plataforma y los módulos que tiene y que nos puede brindar Datadog como plataforma de observabilidad. Luego le voy a dar el pase a Lautaro para que nos haga una demostración práctica y que veamos la herramienta, ¿sí? Lo que podemos ver acá ya a nivel bien técnico y cómo Datadog nos puede ayudar en la observabilidad de nuestro stack tecnológico. Y como le comenté al final, pues Rafa nos va a comentar y a contar un poco las novedades que tiene Datadog para este año. ¿Sí? Ya a lo largo del webinar vamos a ir hablando un poco de lo que es Datadog y cómo trabaja, y vamos a ver que es una empresa y un producto que tiene mucho desarrollo, ¿sí? Y todo el tiempo están saliendo nuevas funcionalidades, así que vamos a ver un poco de eso al final. Y también obviamente dejar un espacio al final para preguntas que tengan ustedes acerca de Datadog, Epidata o lo que ustedes se les ocurra que puedan preguntar, ¿sí? A lo largo del webinar, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta, obviamente que lo pueden ir haciendo en el chat, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar de contestar todas las que podamos al final, ¿sí? Para no interrumpir la dinámica del webinar. Entonces, siéntanse libres de ir poniendo sus consultas en el chat, que está abierto para todos y que pueden hacer esas preguntas, ¿no? Bien. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Primero vamos a hablar un poco de Epidata. ¿Quién es Epidata? Epidata es una empresa de tecnología de servicios de tecnología de información. Tenemos más de 20 años en el mercado. Tenemos presencia a nivel regional en muchos países, pero tenemos oficina en 7 países. Ya somos más de 600 colaboradores y seguimos creciendo. Ofrecemos servicios no solo en estos 7 países, sino en más de 30 a nivel mundial, ¿sí? Estamos concentrados mucho en Latinoamérica y Estados Unidos, pero ya con proyección y ya de hecho expansión hacia Europa y, digamos, otros horizontes diferentes a los que son las Américas, ¿sí?
Bueno, nosotros tenemos más o hemos tenido más de 200 clientes. Actualmente la mayoría de ellos siguen con nosotros. Más de 100, más de 150 clientes de estos siguen activos y algunos otros que venimos también incorporando a nuestra cartera de clientes. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo Epidata se organiza? Nosotros tenemos 5 unidades operativas, ¿sí? Y dentro de las unidades operativas, nosotros nos organizamos con lo que llamamos prácticas, ¿sí? Las prácticas que son áreas de conocimiento, ¿sí? Epidata es una empresa muy enfocada en la tecnología, entonces nosotros en esas prácticas lo que intentamos es ayudar a nuestros clientes para digamos que desarrollar sus soluciones o co-crear las soluciones con ellos en los diferentes ámbitos o en las diferentes áreas de conocimiento. Por eso creamos está concebida a través de prácticas. Nosotros, o yo particularmente, soy el líder de la práctica de ITOM y AMS, que es la que está acá en el medio, ¿sí? Y dentro de esta práctica, donde nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con soporte de infraestructura, soporte a aplicaciones, soporte también a usuarios incluso, y obviamente que todo esto, el tema de observabilidad está encuadrado dentro de esta práctica. Por eso es que uno de nuestros partners más fuertes de la práctica es Datadog, ¿no? Bien, entonces, Epidata, como les dije, actualmente es Partner Gold de Datadog, ¿sí? No solo para reventa de licencias, sino también para servicios de soporte, implementación e incluso consultoría también, ¿sí? El Partner Gold es el nivel de partner más alto que tiene actualmente Datadog, y nosotros somos ese tipo de partner, así que obviamente pues, si alguno de ustedes tiene alguna consulta o requerimiento o algo que necesite respecto a lo que es observabilidad y sobre todo con Datadog, nos puede contactar, que saben que van a quedar en buenas manos, ¿no? Con Datadog ya venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Para los que no conocen mucho de Datadog, yo voy a dar así una explicación rápida y breve, pero después Rafa nos va a contar un poco más de Datadog. Datadog es una empresa que nació para solucionar un poco el problema de dónde están mis problemas en la tecnología, ¿no? O sea, Datadog o su razón de ser o en sus inicios, lo que pensaba era, si mi problema está en la infraestructura, en las aplicaciones, en las bases de datos, o sea, había muchas cosas y no había alguien que efectivamente pudiera ver todo eso, ¿sí? Y ahí es donde un poco nace Datadog y empieza a crecer. Es una empresa relativamente joven, ¿sí? Con mucho desarrollo de producto, como ya lo dije antes, con mucha innovación, y esto lo vamos a ir viendo durante el webinar, pero la razón de ser un poco de Datadog es resolver los problemas de observabilidad, saber dónde tengo yo los problemas de tecnología y poderlo ver en una sola plataforma, ¿sí? Bien, entonces vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver cuál es la necesidad de observabilidad o monitoreo. En realidad, observabilidad es un concepto mucho más amplio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Digamos que antes teníamos infraestructuras mucho más monolíticas, ¿no? Donde teníamos pocos componentes, y con el paso del tiempo lo único que ha pasado es que esta cantidad de componentes de tecnología han crecido exponencialmente, y eso nos trae desafíos, ¿no? Entonces ahí es donde un poco aparecen las necesidades de observabilidad, más que de monitoreo, de observabilidad, ¿no? Vemos que ahora actualmente tenemos muchas cosas que tenemos que observar, pero no solo eso. Antes, hace unos años, que yo todavía lo recuerdo, las empresas, las organizaciones hacían cambios dentro de su infraestructura una vez por año, ¿sí? A lo sumo, tal vez dos, ¿sí? Pero ahora, con las tecnologías modernas, esto se ha incrementado fuertemente y tenemos cambios incluso una vez por día, ¿sí? Cada vez es más frecuente la implementación de cambios dentro de la tecnología. Esto también nos supone un desafío a nivel de observabilidad, ¿sí? Lo mismo en las personas. Tal vez antes los equipos que hacían monitoreo tenían que ver únicamente con la gente de operaciones, ¿no? Y estábamos muy enfocados en lo que era la infraestructura y cosas
mucho más puntuales de monitoreo, pero ahora, digamos que necesitamos darle otra visibilidad y acá con el concepto de DevOps crece la necesidad de la observabilidad, ¿no? Y las personas tal vez tienen que tener un conocimiento diferente a nivel de stack tecnológico, o sea, necesitan saber un poco más que operaciones para poder entender lo que pasa acá. Obviamente que también a medida que aumentan los componentes de infraestructura o de tecnología, pues también aumentan la cantidad de herramientas con las que yo puedo ver qué es lo que está pasando dentro de mi stack tecnológico. Entonces, tenemos también un crecimiento a nivel de cantidad de herramientas, ¿sí? Todo esto son los desafíos que Datadog quiso resolver, ¿sí? Y de hecho lo está haciendo de manera muy eficiente, ¿no? Y por eso ahora vamos a empezar a hablar de observabilidad, ¿sí? Pero ¿qué es observabilidad? ¿Sí? Bueno, observabilidad es poder tener una visión más completa, más integral, ¿sí? De qué es lo que está pasando a nivel de tecnología dentro de mi organización, ¿sí? Que yo pueda obtener toda esa información y poderla condensar en una sola plataforma, ¿sí? Y esto es lo que vino a hacer Datadog, empezar a trabajar a través de métricas, logs, trazas, ¿sí? Y la correlación entre esa información para poder entregar cosas más concretas, ¿sí? Y que nosotros podamos hacer eh, tener un panorama más claro de lo que está pasando en mi tecnología, poder hacer análisis de causa raíz cuando tengo un problema, ¿sí? Todo esto es lo que viene a resolver Datadog con la observabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que debería tener una plataforma de observabilidad? Bueno, son varias. Nosotros acá vamos a destacar 4 principales. La primera es que sea una fuente única, ¿sí? Que yo pueda tener todo en un solo lugar, que pueda recopilar la información desde múltiples fuentes, ¿sí? Que tenga diferentes tipos de telemetría, que yo pueda observar muchos tipos de información y de diferentes lugares, pero en un solo lugar, ¿sí? Entonces yo tengo una única fuente de confianza. Escalabilidad, obviamente, ya hablamos de los desafíos de la tecnología, el crecimiento que tenemos de lo que es tecnología y en los avances que hay a nivel tecnológico es exponencial, entonces necesitamos una herramienta que pueda estar a la par de esa escalabilidad, ¿no? Entonces necesitamos que se adapte a las nuevas tecnologías y eso es lo que hace Datadog también como parte de sus características, ¿no? Agregación integrada, o sea, sí, necesitamos tener integración, ¿sí? Para que las personas que están haciendo uso de esta plataforma puedan encontrar y entender toda la información que esta puede entregar, ¿sí? Que pueda tener segmentación, pero también integración, ¿sí? Incluso a través de la correlación. Y la otra parte es colaboración y alertas, ¿no? O sea, necesitamos una herramienta que sea colaborativa, que yo tenga la capacidad de poder generar alertas con esta para poder entender qué es lo que está pasando y que me lo avise con tiempo, incluso hasta antes de que vaya a pasar, ¿sí? Entonces, acá a través de las integraciones y de las alertas, nosotros tenemos una herramienta que permite colaborar, ¿sí? A diferentes niveles y ayudarle a los ingenieros a poder descubrir los problemas, corregirlos, encontrar hacer análisis de causa raíz, ¿sí? Bien, entonces hablamos de pilares y este webinar tiene que ver con los pilares de observabilidad, pero ¿cuáles son los pilares de observabilidad? Bien, entonces cuando hablamos de pilares de observabilidad, hablamos de 3 fundamentales: las métricas, las trazas y los logs, ¿sí? ¿Qué son las métricas? ¿Qué es una métrica? Es algo medible. Bien, entonces las métricas es información que yo puedo medir, como por ejemplo el consumo de la CPU, el uso de la RAM de un servidor o la cantidad de errores que hayan en una determinada query, por ejemplo. Eso es una métrica, es algo medible, ¿sí? ¿Qué son los logs? Es algo un poco más descriptivo, ¿no? El log me trae un montón de información. También trae errores, ¿sí? Pero son cosas un poco más, en lugar de cuantitativas, un poco más cualitativas, ¿sí? El log
me complementa la información de las métricas, ¿sí? Y me trae mucha más información, obviamente. Y las trazas es algo tal vez un poco más completo, ¿sí? Más complejo, porque me permite entender qué es lo que está pasando de punta a punta en, por ejemplo, una consulta en una aplicación, ¿sí? ¿Por dónde está pasando esa consulta? ¿En qué componentes está tocando y qué es lo que está pasando en cada uno de esos componentes? Eso es, eso es a lo que llamamos trazas a nivel de observabilidad. Entonces, cuando yo tengo estas tres pilares y los conjugo, cuando los empiezo a correlacionar, puedo empezar a entender qué es lo que está pasando en mi stack tecnológico, en mi plataforma, en mi tecnología, en mis aplicaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más claro ahora cuando Lauti nos ayude o nos muestre en la herramienta cómo es que esto funciona, cómo se ven las métricas, cómo se ven las trazas, cómo se ven los logs y cómo se correlaciona la información, ¿sí? O cómo Datadog tiene esa capacidad de correlación. Bien. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que tenemos a nivel de observabilidad con data? Bueno, tenemos varios, pero nosotros destacamos en este caso 4. El primero, visibilidad integral. En un solo lugar yo puedo ver todo lo que pasa a nivel de tecnología, en un solo lugar y de manera integrada, ¿sí? Y obviamente correlacionada, como ya lo dijimos antes. Alertas inteligentes, ¿sí? Yo puedo tener la capacidad de tener varios tipos de alertas, no solo alertas de umbrales, que son las clásicas a las que estamos acostumbrados a ver, sino que también puedo incluso ver alertas de otro tipo, como por ejemplo de detección de anomalías, de comportamientos con patrones, ¿sí? En algunos casos hay tecnologías o componentes de tecnología que se comportan con un patrón, y cuando se sale ese patrón, eso sería una anomalía, y ahí puede haber una alerta también, ¿sí? Datadog nos permite tener alertas inteligentes, entonces va un poco más allá de las alertas clásicas de umbrales, donde nosotros estamos un poco más limitados y tenemos muchos falsos positivos. Las alertas inteligentes nos ayudan a bajar los falsos positivos a nivel de alertamiento, ¿no? Correlación de datos, importantísimo. Nosotros podemos tener datos de diferentes fuentes y poderlos correlacionar, verlos en un solo lugar, ver qué está pasando en cada uno de esos componentes y cómo una cosa puede estar influyendo en el comportamiento de la otra. Optimización de rendimiento. Obviamente nosotros con una herramienta de observabilidad podemos optimizar no solo el rendimiento de nuestros sistemas, sino también de nuestros equipos, ¿sí? Nuestros equipos de trabajo pueden resolver las cosas mucho más rápido, ¿sí? Entonces, podemos no solo identificar cuellos de botella a nivel de tecnología, sino también poder resolver los problemas que se presenten de manera más rápida con una herramienta que está encontrando qué es lo que está pasando en cada uno de sus componentes. Bien. Ahora, Datadog, ¿qué nos ofrece como plataforma? Bueno, tenemos un montón de cosas. Datadog tiene más de 20 módulos, muchos más de 20, ¿sí? Acá menciono solo algunos, como por ejemplo son infraestructura, el módulo de infraestructura para el monitoreo clásico de servidores, Real User Monitoring para monitoreo desde el lado de la experiencia del usuario. ¿Qué está viendo el usuario a nivel de aplicación? ¿Sí? Porque a veces la aplicación me dice, no, funciona bien la aplicación, pero el usuario no lo percibe así. Entonces también podemos incluso ver qué es lo que pasa a nivel de usuario. ¿Qué pasa a nivel de performance de red, de dispositivos de red? Una herramienta de log management completísima la tiene Datadog, ¿sí? Es uno de sus módulos. Monitoreos sintéticos, error tracking, que es para ver qué está pasando, qué errores se están presentando y cómo yo los puedo solucionar, ¿sí? O sea, tenemos, y obviamente no me puedo olvidar del APM, ¿no? Que es el producto estrella, el Application Performance Monitoring, que es lo que me permite ver qué es lo que está pasando a nivel de performance de aplicaciones y poder ver la traza completa, ¿no? Me olvidé de mencionar algunos otros, Database Monitoring, serverless, podemos monitorear contenedores o funciones serverless a través de Datadog de diferentes maneras, ¿no? Y todo esto lo podemos observar desde diferentes lugares e incluso usando integraciones donde nos pueda alimentar algún workflow
o generar un ticket, o enviar un mensaje de correo, o enviar un mensaje dentro de un grupo de Slack o de Teams o de alguna de las herramientas de ticketing que nosotros tengamos. O sea, todo esto nosotros lo podemos hacer con Datadog de manera muy sencilla y muy útil. Pero bueno, yo ya hablé mucho y tal vez mucha gente de la que está acá no le gusta ver tanto presentaciones y quiere ir a la práctica. Entonces, podemos ir a la práctica. De hecho, la idea es que vayamos a la práctica y que Lautaro nos muestre esto en la vida real. ¿Sí? Ya hablamos mucho, vimos muchas slides, pero pues a mí me gustaría que lo viéramos en vivo, ¿sí? Entonces quisiera darle paso ahí a mi compañero, estimadísimo Lautaro Pereira, ¿sí? Que nos va a hacer un poco una demostración de cómo podemos ver todo esto, pero en la vida real, dentro de una consola de Datadog, ¿sí? Entonces, los dejo con Lautaro y cualquier cosa ya saben que pueden preguntar por el chat. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lautaro Pereira, soy técnico certificado en Datadog por el equipo de Epidata y al día de hoy les voy a hacer una breve demostración de cómo funcionan los 3 pilares fundamentales de Datadog, para lo que les traemos un entorno de demo de una empresa que vende muebles y como podemos apreciar en la pantalla ya estamos viendo un montón de información, así que les voy a explicar más o menos un poco de qué es lo que estamos apreciando. Estamos viendo diferentes tipos de gráficos con información traída directamente por el agente de Datadog, como por ejemplo la cantidad de porcentajes de errores que estamos teniendo, el tiempo de latencia de nuestra página, la cantidad de revenue que estamos teniendo. Podemos ver información varia, como por ejemplo la cantidad de porcentaje de carritos abandonados, y si bajamos un poco más, ya empezamos a tener gráficos directamente de la aplicación correspondiente a nuestra tienda, como por ejemplo la cantidad de errores por versión que tenemos, entre otros gráficos. También tenemos algunos gráficos de infraestructura con varias métricas. Tenemos los logs provenientes de nuestra aplicación, algunos gráficos de sintéticos y también algunos gráficos del tráfico de datos. Datadog a día de hoy cuenta con más de 750 integraciones propiamente desarrolladas por Datadog, las cuales tienen una implementación bastante fácil. Se leen directamente cuando nosotros instalamos el agente y tenemos algún tipo de servicio dentro de nuestro host. Datadog nos detecta cuál es ese servicio y nos da la posibilidad de configurar la integración, que dependiendo de cada uno de los servicios tiene algún tipo de configuración u otra, pero la verdad es que es bastante sencilla. Como les digo, una vez que ustedes instalan el agente dentro de su host y se van a la pestaña de integraciones, que es la pestaña en la que tengo yo abierta, les aparece así en colorcito violeta que les detecta que tienen algún tipo de servicio, y después si le hacen clic arriba de la pestaña pueden apretar en Install Integration y dentro de la pestaña de configuración tienen la configuración detallada de cómo hacer para que Datadog les muestre gráficos out of the box directamente como los que vemos acá, que significa que ustedes una vez que instalan la integración ya van a empezar a tener métricas como las que podemos apreciar en esta pestaña, que pueden llegar a resultar bastante útiles para nuestra organización. Pasando al primer pilar de observabilidad de Datadog, tenemos la parte de infraestructura. Yo en la parte de acá tengo la pestaña del host map, en lo que nosotros podemos ver los diferentes contenedores correspondientes a nuestro host en nuestro stack tecnológico. Datadog tiene una particularidad que es el hecho de utilizar tags para poder filtrar y agrupar nuestros diferentes hosts. Tenemos 2 formas diferentes de aplicar estos tags dentro de nuestro host. La primera es que Datadog nos detecta algunas particularidades de cada uno de nuestros hosts propiamente y se desaplica automáticamente. Y la segunda es que nosotros podemos entrar al archivo de configuración de Datadog y aplicar diferentes tipos de filtros para después poder correlacionar la información proveniente de estos servidores, ¿no? Por ejemplo, nosotros si quisiéramos podemos agrupar nuestros contenedores por servicio al que hacen correspondencia y también por, no sé, por ejemplo, el equipo, ¿no?, correspondiente. Y como vemos, se van agrupando en grupitos más chicos, en los cuales nosotros, como vemos acá en la parte inferior derecha, podemos obtener información
como por ejemplo de la cantidad de memoria que esté consumiendo, ¿no? También podríamos cambiarlo por la cantidad de CPU que esté consumiendo este host en este momento. Y si queremos, podemos hacer clic dentro de este grupo de contenedor y hacer clic en alguno de los hosts, ¿no? Para tener un poco de información más detallada. También tenemos otra vista en la que nosotros podemos ver los hosts en una lista, ¿no? Justamente, en forma de columna, en la que nosotros podemos ir viendo cada uno de los nombres de los hosts. En este caso, en el entorno los hosts pertenecen a Kubernetes, por los que tienen estos nombres medios raros, pero si nosotros hacemos clic en alguno de ellos, se nos va a abrir un poco más de información detallada respecto de este host, en el que podemos ver un poco de información del hardware de este host, conjunto con las diferentes tags al que se le hacen referencia, ¿no? También podemos ver las diferentes aplicaciones o servicios que están corriendo sobre este host. Y nosotros directamente, una vez que ya instalemos el agente, podemos empezar a tener algunos gráficos generados automáticamente por Datadog, como por ejemplo la cantidad de uso de CPU, la cantidad de procesos y cuánta memoria consume cada uno de esos procesos, conjunto con algunas otras métricas correspondientes a las aplicaciones que tengamos instaladas, ¿no? Como les había mencionado previamente, es un entorno de Kubernetes, por lo que podemos también obtener información de los pods, podemos obtener información de los diferentes contenedores, podemos también ver los procesos que estén corriendo en este host en específico con su process ID, la cantidad de CPU, la cantidad de memoria utilizada. También tenemos un apartado de network en el que nosotros podemos visualizar el tráfico de datos de este host y cómo está intercambiando información con otros servidores. También tenemos un apartado en el que podemos ver los logs correspondientes a este host en específico. Esto es algo que vamos a ver un poco más adelante en la parte de logs. Podemos ver también las trazas, que esto es algo en lo que vamos a entrar en profundidad ahora cuando veamos la parte de IPM, conjunto con otras partes que son más de configuración técnica, ¿no? del host. Pasando directamente a la parte de IPM, en esta visualización, en esta vista, nosotros tenemos el Service Map. Lo que podemos apreciar de esta vista son los diferentes servicios que nosotros tengamos integrados en nuestro stack tecnológico y cuáles son las dependencias de cada uno de los mismos, ¿no? Como podemos ver, es una vista bastante detallada que nos brinda un montón de información. Hay muchas veces que nuestros equipos de desarrollo no tienen el contexto general de cómo funcionan nuestras diferentes tecnologías y esta es una facilidad que nos brinda a nosotros Datadog, por lo que podemos tener un panel un poco más general de cuál es el mapa justamente de cómo nuestras aplicaciones intercambian información entre sí y cómo se manejan las diferentes dependencias, ¿no? En nuestro caso, ya que somos una empresa a la cual vende muebles, nuestro servicio principal sería nuestra página web, que es el mediante el cual el usuario entra para poder comprar nuestros diferentes productos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es entrar en este servicio en particular y vamos a inspeccionar este servicio. Yo tengo una pestaña acá, que es un link directamente a la parte esta que dice Service Page, que lo que hace es abrirnos este servicio Web Store directamente en más detalle. Si nosotros nos vamos a la parte superior, vemos que estamos en el servicio Web Store. En este caso en particular nos dice que es un servicio proveniente de Ruby. Y ya cuando hacemos clic en la pestaña de este servicio, empezamos a obtener un montón de información valiosa para nuestra organización. Como vemos, Datadog ya directamente nos empieza a hacer un recuento de la cantidad de errores que estamos teniendo, en el cual nosotros podríamos hacerle clic e ir en una vista en más detalle, pero vamos a ir viendo un poquito por arriba cuáles son las diferentes cosas que nos brinda Datadog, ¿no? Como podemos ver, tenemos algunos gráficos propiamente de este servicio en particular, en el cual nosotros podemos, en este caso, por ejemplo, ver la cantidad de solicitudes en base a los errores que tuvimos en la última hora y cuarto, un poquito más. Y una particularidad que tiene Datadog es que Datadog lleva el recuento de los diferentes deployments que nosotros hagamos de nuestra aplicación, por lo que nosotros podemos llegar a un recuento de la cantidad de errores en base a cada una de las versiones que tengamos, ¿no? Si bajamos, podemos ver que tenemos varios gráficos diferentes, podemos ver también los recursos a los que hace referencia esta aplicación. Como ya mencionado previamente, tenemos también métricas en respecto a los diferentes deployments.
Tenemos algunas métricas correspondientes a la infraestructura. Como vemos ya con tal de agregar el servicio, empezamos a tener un montón de gráficos varios de los cuales nosotros podemos sacar información preciada. Algo que me quedó pendiente por explicarles en la parte del shop list, como nosotros vemos, tenemos muchos diferentes tipos de gráficos, los cuales nosotros, si quisiéramos, podemos, en este caso yo no tengo los permisos necesarios porque al ser un entorno de demo yo no tengo la posibilidad de editarlo, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, agarrar alguno de todos estos gráficos que estamos teniendo acá para personalizarlo de la forma en que nosotros convengamos más proveniente para poder tener organizada la información que necesitemos, nosotros podemos abrir alguno de estos gráficos en pantalla completa, copiarlo y en la parte de dashboards podemos ir a, bueno, en esta pestaña en específico no aparece porque como digo yo no tengo los permisos para modificarlos, pero hay una pestaña que dice New Dashboard y nosotros podemos empezar a pegar todos los diferentes dashboards que tengamos y crear nuestro propio dashboard personalizado para poder tener organizada la información como nosotros creamos más conveniente, ¿no? Y bajando un poco más en la pestaña de este servicio en particular, llegamos a la parte de la cual se puede llegar a sacar mayor provecho en la parte de APM, que son las trazas. ¿Qué es una traza? Una traza es el récord de una solicitud de un usuario en específico. Nosotros podemos ver cómo un usuario hizo diferentes tipos de request a servicios varios con los cuales interactúa nuestro servicio, ¿no? Si nosotros abrimos el Trace Explorer, que sirve para visualizar las trazas de una forma más detallada, se nos abre esta pestaña en la que nosotros podemos ver, en este caso, como yo entré al servicio Web Store, las trazas provenientes del Web Store. Pero si nosotros quisiéramos ver todas las trazas provenientes de nuestras aplicaciones, eliminando los diferentes filtros, vemos que empezamos a obtener las trazas de todos nuestros servicios, ¿no? Esto es algo bastante particular de Datadog, que es el hecho de que nosotros tenemos un sistema de filtrado bastante fácil y amigable, ¿no? Si nosotros entramos en la pestaña esta de APM Trace Explorer, podemos ver que tenemos una pestaña en la que nosotros podemos hacer una búsqueda personalizada, la cual, si nos vamos en la columna de la izquierda, vamos a ver que se va a ir completando a medida que nosotros hagamos nuestro sistema de filtrado. Por ejemplo, si yo quisiera solamente ver las trazas que tengan algún tipo de error, hago clic en error y vemos que se completa en la parte superior. Y como antes había abierto el servicio Web Store, quiero ver solamente las trazas provenientes del servicio Web Store. Como vemos, a medida que vamos haciendo clic, se va completando arriba y ahora yo solamente estoy viendo las diferentes trazas del servicio Web Store propiamente. Así que vamos a abrir alguna de estas. Yo voy a abrir esta en específico, que es del servicio Checkout, que sería cuando alguno de los usuarios quiere comprar algo. Y como vemos, cuando la abrimos en detalle, empezamos a obtener un montón de información. Esta parte de arriba se llama Flame Graph, que es un desglose de las diferentes solicitudes provenientes de este servicio en específico. Como podemos ver, hace un montón de solicitudes a diferentes microservicios, los cuales nosotros podemos ver un poco más en detalle, y nos marca cuáles son las requests que tienen algún tipo de error. Podemos ver el nombre específico de este microservicio, cuánto tiempo duró, cuál fue el porcentaje de uso de CPU, y nosotros, si ampliamos la parte inferior de esta traza, podemos ver un poco de información valiosa para poder hacer el troubleshooting necesario para este error, ¿no? Como vemos, Datadog ya directamente nos resalta en rojo el error que estamos teniendo. Como podemos ver, vemos que el servicio de pago está reportado como no disponible en este momento, lo que puede llegar a causar el error. Si nos vamos a la pestaña de error, obtenemos una vista un poco más detallada con los diferentes tipos de errores provenientes de este servicio, conjunto con, como ya he dicho antes, los diferentes microservicios que interactuaron y cuáles fueron los errores provenientes de estos microservicios, ¿no? Y algo que había mencionado Iván previamente cuando estaba hablando de observabilidad es el hecho de poder tener diferentes métricas en un solo panel sin la necesidad de tener que estar ingresando en diferentes herramientas, ¿no? Es algo que nos brinda Datadog, que a nosotros nos aporta un montón de valor,
porque le facilita a los diferentes equipos el hecho de no tener que estar entrando en diferentes aplicaciones o software para poder hacer un troubleshooting correspondiente. Como vemos, si hacemos clic en la parte de infraestructura, nosotros podemos ver las diferentes métricas de infraestructura directamente correlacionadas en el momento de la traza. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si estamos teniendo algún tipo de error, vamos a poder ver cuáles fueron las mediciones de nuestra infraestructura en ese momento, por lo que nosotros podemos deducir, como por ejemplo, tenemos un alto uso de CPU, o nos quedamos sin memoria al momento de hacer esta solicitud, o el disco está teniendo un uso bastante alto, por lo cual a nosotros nos brinda un montón de valor el hecho de acortarnos esa cantidad de tiempo que por ahí estaríamos perdiendo, ¿no? O malgastando con algunos otros software. Como vemos, también tenemos algunas métricas varias, las cuales también nos correlaciona esta traza en el momento del error. Y algo que ahora vamos a ver un poco más en profundidad, que son los logs propiamente de este servicio en particular, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. También nosotros podemos ver las diferentes métricas de cómo está performando nuestra network, ¿no? Quizás estamos teniendo algún tipo de cuello de botella a la hora de intercambiar los datos. También podemos ver los procesos correspondientes a este servicio, cuál es el consumo de CPU y cuál es el consumo de memoria. Y también, si este servicio hace algún tipo de request a una base de datos, podemos ver cuáles fueron las diferentes queries, ¿no?, que se ejecutaron al momento de esta traza. Y como les había mencionado hace un momentito, vamos a ver el tercer pilar de Datadog, que es el pilar de los logs, que tiene una vista bastante parecida a la parte de las trazas que nosotros acabamos de ver. Ahí estoy viendo que están dejando varias preguntas, ahora las vamos a responder. Si quieren, vayan Sí, dejándolas y ahora las igual, vamos leyendo. igual te aviso, Lauti, que ahí ya Rafa ha estado respondiendo algunas varias, Ok, creo. pollo, Así que tranqui. dale, Eh, Dale, cinco minutitos, Lauti. dale. Bueno, y como les había mencionado, el último pilar de observabilidad de Datadog es la parte de logs, que como pueden ver tiene una vista bastante parecida a la del Service Catalog, funciona bastante parecido a la realidad, es que como podemos ver tenemos un apartado de búsqueda en el que nosotros podemos poner los filtros que queramos, pero la forma más sencilla de hacerlo y la particularidad, como lo mencioné previamente, es el hecho de nosotros no necesitar saber o ser ingenieros o especialistas en algún lenguaje de query, ¿no? Es bastante amigable el hecho de cómo filtrar nuestros logs en esta plataforma. Si quisiéramos ver, por ejemplo, solamente los logs provenientes de WebStore, hacemos clic en WebStore. Si queremos ver, por ejemplo, los que tengan algún mensaje de error, hacemos clic en error. Y si queremos, por ejemplo, ver los provenientes de algún host en específico, hacemos clic en el host y se completa automáticamente en la parte superior los filtros que nosotros acabamos de aplicar para poder traernos los logs correspondientes. Yo, para que se vea un poco más, voy a dejar todos los logs provenientes de todos los hosts y como podemos ver ya nos empiezan a traer todos los hosts, todos los logs. Nosotros podemos hacer clic en alguno de estos logs y ver los diferentes atributos, ¿no?, de los cuales nos trae este log. Bueno, como podemos ver en la parte superior derecha, podemos ver un poco de información de este log, de cuál es el host proveniente, cuál es el servicio proveniente, cuál es el source proveniente de este log, cuál es el container del que se puede ver. Bueno, en este caso, como estábamos hablando de Kubernetes, podemos ver también cuál es el pod proveniente, y si nosotros hacemos clic en Viewing Context, se nos aplican unos filtros en el buscador en el cual nosotros obtenemos los diferentes logs que estén en el mismo contexto del log que acabamos de abrir para nosotros poder llegar a ver un poco más de información relacionada a este log, ¿no? Quizás tenemos en algún otro log un poco más de información la cual nos pueda llegar a nutrir el hecho de la información que obtengamos para hacer el troubleshooting necesario. Y también una particularidad que tenemos es que nosotros podemos seleccionar qué logs ingestar, cuáles no, por cuánto tiempo ingestarlos. Entonces, la verdad es que es bastante granular el hecho de el manejo de los logs en la plataforma de Datadog. Y también tenemos la particularidad de que si nosotros estamos teniendo algún tipo de problema en el momento en el que estamos manejando la plataforma, tenemos la opción de Live Tail, en el que nosotros podemos empezar a obtener los logs
al momento de la fecha. Como pueden ver, tiene la hora actual, yo estoy en Argentina, que son las 11:47, entonces nosotros empezamos a obtener los logs al momento en el que se están ingestando y se están generando, por lo cual nos puede solucionar bastantes problemas para poder llegar a hacer el troubleshooting necesario. Con todas estas cosas que vimos, algo que me cabe mencionar, pero que no lo vamos a ver en este webinar, quizá lo vamos a ver en un futuro, es el hecho de que nosotros podemos crear alertas y monitores totalmente personalizadas en base a las diferentes necesidades que tengamos. Por ejemplo, hablando un poco en específico de la parte de IPM, nosotros tuvimos un cliente que estaba teniendo problemas con su portal de pago, el cual tenía diferentes tipos de errores, y ellos nos comentaban que ellos se enteraban de los diferentes errores ya después de un tiempo del que sucedieran. Entonces, ¿esto en qué desembocaba? Que los diferentes usuarios, a la hora de querer efectuar un pago, no podían efectuar el pago, lo que estaba haciendo que ellos pierdan plata, ¿no? Y más con el hecho de que se enteraban un tiempo después del que estaban teniendo los problemas, por los que no podían hacer el troubleshooting necesario en el momento necesario para poder solucionarlo y solventar este problema. Así que me parece bastante copado mencionarles que con Datadog ustedes pueden generar alertas y monitores, las cuales les van a ayudar mediante el canal de comunicación que su organización use para informarles de los diferentes tipos de errores que están teniendo en el momento que están teniéndolo. Por lo cual me parece que es una herramienta bastante valiosa. También pueden hacer monitores o alertas no solamente con errores, sino con logs o con métricas o, como nombró antes Iván, con algún tipo de anomalía. Según ustedes tienen alguna tecnología que se comporta de alguna forma ya determinada y esta tecnología en algún momento se sale de este patrón, pueden también hacer alguna alerta en base a esta anomalía, ¿no? Y bueno, esto más o menos fue un breve resumen muy acortado de las diferentes particularidades que tienen los pilares de Datadog. Así que si les interesa que nosotros el día de mañana les hagamos una demo personalizada para ustedes, ahora dentro de un ratito les vamos a estar dejando un link en el cual ustedes pueden llenarlo con sus datos y nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes. Así que les voy a dar el paso al equipo de Datadog para que les hable un poquito de cuáles son las novedades que se presentaron en esta última Dash, que es el evento en el cual Datadog presenta sus novedades. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Excelente, Lauti, muchas gracias por la demostración. La verdad que es muy completa a pesar del poco tiempo, ¿no? Evidentemente esto tiene mucho para hablar, pero bueno, el tiempo es acotado, así que vamos a darle paso a Rafa, nuestro ingeniero de Datadog, que nos va a estar comentando un poco de las novedades. Rafa, dame un minuto que te voy a poner la presentación. Así ya te doy el paso. A ver. Ok, gracias. Si quiere, yo puedo poner acá también. Ahí ya la presenté, sí. Okay. Así que bueno, ahí vamos. A ver cómo nos coordinamos, Rafa. Te dejo. Ok, gracias. Bueno, gracias, Iván. Bueno, es mucho gusto estar con ustedes acá. Bueno, hoy en Latinoamérica nosotros tenemos como más de 1,000 clientes. Yo pienso como clientes enterprise, que son empresas con más de 5,000 empleados. Hoy tenemos como 200 más o menos. Entonces acá en Latinoamérica, en Chile tenemos muy famoso como Falabella, Mercado Libre en Argentina, bueno, hace un par de años como utiliza la parte de Datadog, la parte de infraestructura, como casi 5 años. También grandes bancos o también como financial services como Sura, Transbank, Caja de los Andes también es un cliente mío. Entonces tenemos, lo pienso que, bueno, Datadog tiene muchas features, muchas funcionalidades. Lo que más veo de feedback de nuestros clientes es la parte de usabilidad. Nosotros tenemos como, desde la pantalla de logs, usted puede ver la parte de trazas de aplicación. Desde trazas de aplicación puede mirar la parte de infraestructura. Esto es muy importante para una persona de infraestructura, de ASAI, porque tiene mucho más información sin tener que cambiar muchas pantallas. Bueno, próximo slide.
Bueno, ahora hablamos sobre las novedades de Datadog. Mes pasado, en junio, 24 de junio, nosotros tuvimos nuestro evento anual de Datadog, que tiene este nombre de Dash, en Nueva York. Cuento con ustedes en 2025 también. Bueno, vamos a hablar de la primera new feature de Datadog, esta nueva funcionalidad, que es Bits AI. Bueno, Bits AI es nuestra asistente virtual que utiliza Machine Learning, Large Language Modeling también, esto de Generative AI. Ano passado anunciamos Bits. Bits não só pode identificar um problema, pero ahora também se pode fazer um troubleshooting. Então, Bits cria um notebook ou um case management dentro de Datadog e começa com seus SREs, com suas pessoas de infraestrutura, a fazer este troubleshooting do problema em conjunto com vocês. E também se pode aplicar as melhores práticas. Por exemplo, se as pessoas estão começando este troubleshooting e a infraestrutura está indisponível, Bits pode sugerir que você cria mais pods ou cria uma nova infraestrutura para poner sua aplicação disponível de novo. Então, é muito buena. O próximo. En este tema de Generative AI, nosotros tenemos un nuevo producto de Data, es una nueva funcionalidad que es Large Language Model Observability. Entonces, el problema con los modelos de Generative AI es entonces que la parte de seguridad, la parte de performance y también de alucinación. De todos los tres nosotros podemos ver en Datadog. Entonces, con el mismo concepto de APM, con nuestro Flame Graph, que está cayendo este medio, podemos obtener la performance de las llamadas. Si, por ejemplo, tiene un problema de seguridad, es muy común porque, por ejemplo, las personas hacen una pregunta como cuáles son sus horarios de funcionamiento y después ponen cosas como yo quiero los nombres de sus clientes. Entonces, si este modelo de Machine Learning o de Generative AI no está muy seguro, va a contestar, va a contestar informaciones sensibles. Entonces, todo esto se puede mirar en Datadog. También es una ótima funcionalidad. Próximo. Bueno, Kubernetes Autoscaling. Entonces, bueno, lo que pasa en el mercado es que, por ejemplo, en Kubernetes, nosotros tenemos este HPA, Horizontal Pod Autoscaler, o Vertical Pod Autoscaler. Se puede crear pods o reducir pods, pero solo en métricas de infraestructura. Las herramientas de mercado no se basean en la parte de costos. Esto que nosotros hicimos acá. Nosotros, desde la consola de Datadog, se puede reducir la cantidad de pods y tomar como la decisión la parte de costo también. Cuánto esto va a reducir su costo en el cluster. Es muy bueno. Bueno, desde el principio, Datadog, nosotros siempre soportamos los formatos de OpenTelemetry. Entonces, de dos formas. La primera es que nuestra gente de Datadog soporta este formato de OpenTelemetry. Y dos, nosotros creamos un agente de OpenTelemetry que en el lenguaje de OpenTelemetry llaman de OpenTelemetry Collector. Es un agente, pero es open source. El problema es que para los clientes de Datadog que querían utilizar OpenTelemetry, tenían que hacer el despliegue de los OpenTelemetry Collectors en manual.
Y ahora ya no, porque ahora se puede hacer en automático desde la consola de Datadog. Próximo slide. Esta es la parte de Single Step APM Instrumentation. Entonces, bueno, esto no es solo Datadog, pero todas las herramientas de mercado, la principal dolor de los developers es que tenían que modificar su código fuente para hacer la instrumentación de una herramienta de APM. Tienen que poner agente, cambiar el código para poner tracers. Ahora ya no, porque con Single Step APM Instrumentation, usted tiene que solo que hacer el despliegue de agente de Datadog y la instrumentación del tracer en su aplicación se utiliza Kubernetes, Linux, Docker. Esto nosotros vamos a hacer de forma automática. Esse é o próximo slide. Log Workspaces. Entonces, para los clientes que quieren hacer agrupamiento de informaciones de diferentes fuentes de datos basados en los logs que tienen Datadog, esto ahora es posible con Log Workspace. Es un notebook muy similar como notebooks de Generative AI. Usted puede utilizar comandos SQL o también utilizar Bits AI para que, utilizando como español, para que Bits pueda crear este comando SQL para usted. Entonces, usted solo tiene que preguntar a Bits, yo quiero todos los productos de mi e-commerce creados hoy. Bits va a crear un comando SQL para esta consulta. Y por último, acá se puede crear dashboards con la información agrupada, sumarizada, muy bonitos acá. Gracias, Iván. Bueno, en el concepto de observabilidad también es muy importante que usted no tenga que cambiar de consolas. Entonces, por ejemplo, si está haciendo un troubleshooting en Datadog, la mejor práctica es que si tiene que escalar, crear más pods, crear un nuevo cluster, esto se puede hacer desde su plataforma de observabilidad. Entonces, ahora con Application Builder, es posible crear una web page para que usted pueda crear más pods o crear un nuevo cluster en su infraestructura en nube como acá en AWS, para que se pueda hacer mucho más rápido también. Hacer remediaciones de cosas sencillas. Y por último, ahora tenemos Datadog On Call. Entonces, por muchos años, nosotros integramos con PagerDuty para mandar notificaciones. Y ahora ya no, porque tenemos como un mini PagerDuty dentro de Datadog. Entonces, las personas de infraestructura que están 24/7 o trabajando en la noche para soportar mi aplicación, usted puede poner este agendamiento todo en Datadog y también hacer decisiones como si la aplicación no es muy crítica, entonces yo voy a enviar un alerta mañana o para un developer. Pero si es la aplicación, pero si la aplicación está indisponible, usted puede crear una política, una policy para enviar una notificación para su presidente. Entonces, cosas como esas son posibles ahora de hacernos con Datadog On Call. Gracias. Bueno, estas son las principales. Tenemos más, son como 68 novedades de Dash, pero trouxe acá para ustedes como 8 para solo las que yo considero las principales. Pero si tienen preguntas, muchas gracias.
Excelente, Rafa, muchas gracias por el resumen. Bueno, ahí les pusimos en el chat el form, un formulario para que lo llenen, una encuesta, donde también nosotros, si ustedes lo quieren o lo necesitan, podemos contactarlos para hacer una demo o para hacer una prueba de concepto, una prueba gratuita, ¿sí? Así que les agradecemos a los que puedan llenar el formulario con la encuesta, ¿sí? Y obviamente que los que requieran que los contactemos, pues estamos atentos a su llamado, ¿no? O a su correo. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta más. Ahí Rafa se disculpa por su portuñol. Sin embargo, creo que se entendió perfecto, Rafa, todo lo que comentaste. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias por sumarte y por aportarnos a nosotros en esta parte de las novedades que son cosas que recién fueron anunciadas por Datadog y que ya se están implementando por las diferentes organizaciones. Bueno, creo que todas las preguntas que hicieron en el chat fueron respondidas por Rafa también, que nos ayudó muy amablemente. Hago algún resumen de algunas. Hablaban de las integraciones y Rafa pasó incluso links de respuesta donde se puede ver efectivamente cuál es la respuesta a esa pregunta. Administración de agente de forma remota es posible hacer, también está el link ahí. Cómo se pueden generar reportes personalizados, también es posible hacer reportes, no solo reportes, sino también generar alertas, ¿sí? Y también se proporcionan los links. La extracción de datos, pues la verdad que Datadog tiene un método de recolección que es bastante eficiente, la gente es liviano y la comunicación sí es buena. Pues ustedes vieron incluso en la demo de Lautaro, donde usaba el Lighttail y estaba recolectando eventos casi que en tiempo real. Bueno, si las métricas eran en real time, un poco tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene el máximo tiempo es de 1 minuto, que es casi que real time para el tipo de solución que tenemos. Bueno, alertas, se puede usar cualquiera de esos medios que ya comentamos acá a través de integraciones o los que están incluso en los links que respondió Rafa. Creo que todas las preguntas al final fueron respondidas. Hay un montón de documentación. Datadog tiene muchísima información pública para que puedan hacer uso de la herramienta y aprenderla también. Y obviamente que nosotros también estamos para ayudarles en lo que necesiten, ¿no? Ahí Cande recuerda el formulario para el que quiera tener una demo. Y bueno, no sé, por nuestra parte creo que estamos cerrando. No sé, Rafa, si quieres agregar algo, pero o Lauti. Pero creo que... Por mi parte, no. Sí, nosotros tenemos una pregunta de Adrián sobre alertas por email, móvil, Telegram. Yo envié un link por el chat. Hoy tenemos 96 formas de notificaciones por email, por Microsoft Teams, Slack, y también cosas como Telegram. Nosotros ahora no tenemos una integración con Telegram, pero es posible hacernos con webhooks, por ejemplo. Claro, hay muchas cosas que no tienen integración nativa, pero que se puede utilizar webhooks para poder integrarlo, incluso con herramientas de ITCM también para la generación de tickets. Hay algunas que tienen integración nativa de Datadog y hay otras que es posible solucionarlo igual a través de webhooks. Así que siempre, o por lo general, hay una forma, porque Datadog es una plataforma que es bastante abierta a integrarse con otras, ¿sí? Sí. Yo tuve un cliente que quería poner un som, un alerta en su oficina, como no sé cómo hablo, pero un micrófono, como, bien.
Lo hicimos con webhooks. Claro, un micrófono para integrarlo con Datadog. Sí, como para hacer un barulho en la sala, como una Para hacer buzina. ruido. 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 Ah, Está bien. Bueno, dice Adrián que por hoy los clientes piden este tiempo de alertas en el celular. Ah, por el tiempo de, ok, el tiempo por ese mes. si las métricas se dan en real time, creo que viene la acotación ahí, ¿no? Alertas en celular puede ser como SMS, ¿cierto? Entonces, los otros, podemos hacer una integración con webhooks, con una compañía que envía SMS en celular, se puede hacerlo también. Bueno. Los clientes piden las alertas por el celular, con SMS, Con en ese SMS. caso. Sí. Después, bueno, está el Datadog On Call, que está en beta, ¿sí? Pero Sí. es algo que puede venir pronto, que es que Datadog te llame, ¿sí? Y te diga, tenés una alerta, que te llame al teléfono, ¿sí? Es una de las funcionalidades que se presentaban en la Dash y que están en versión beta y que próximamente puede estar en productivo, ¿no? Sí, esto es verdad. Sí, hoy si quiere hacer una llamada en su celular, nuestros clientes muchas veces utilizan PagerDuty, pero con este beta de Datadog On Call, hoy no tenemos esta funcionalidad de hacer una llamada, pero yo pienso que en pocos meses nosotros vamos a tener también esto. Pregunta si tiene aplicación mobile Datadog, Rafa. Sí, tenemos una aplicación en Apple Store, en Apple Store, en Android también. Entonces, nuestros SREs de nuestros clientes utilizan la aplicación móvil, incluso la parte de Bits AI. Entonces, usted puede hacer chat con Bits desde la aplicación móvil, mobile, como pedir a Bits para mirar logs o ver la parte de infraestructura, correlacionar la información, sí, ver dashboards también. Excelente. Bueno, nos estamos ya acercando al final, ya creo que estamos en tiempo. Les agradecemos nuevamente a todos los que se conectaron y los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas también. Esperamos haber cumplido las expectativas que tenían de este webinar y estén atentos que próximamente seguramente vaya a empezar a llegar una invitación para un próximo webinar entre Datadog y Epidata con un contenido obviamente diferente al que vimos hoy, ¿no? Así que, bueno, mi parte nada más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.